le vaya muy bien. Estamos Muchas atentos a gracias. sus palabras. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias al comité por habernos dado la oportunidad de trabajo y sobre todo al equipo que está detrás de todo esto, coordinando y ordenando las presentaciones. Al final, el cómo ha ido el día me ha dejado en muy buen lugar mi presentación porque habéis ido tocando todos los puntos que me van a venir ahora estupendamente para hablar del proyecto. De lo que voy a hablar es de cómo organizar un plan de maniobras de emergencia en caso de alerta temprana de tsunami. Realmente de lo que va la charla es precisamente de uno de los puntos que se ha hablado hace un momento, de cómo evitar daños en la infraestructura e incluso de cómo evitar durante el plan de emergencias, evitar daños en el propio buque, que es uno de los extras que nos llevamos a la hora de hacer este trabajo. Se trata, en caso de tener un sistema de alerta temprana, y disponer de un margen de respuesta, cómo organizar un plan de maniobras de emergencia con 4 o 5 puntos básicos que se persiguen en el trabajo, que es determinar el tiempo de escape necesario para mover el barco desde la terminal hasta un área determinada como segura en la que los efectos del tsunami no sean perjudiciales para el barco. Para ello, lo que definimos es un procedimiento de operaciones para analizar y definir las estrategias de maniobra, definir los requerimientos de remolcadores o los medios propios del barco y la ruta óptima de navegación, además de los tiempos necesarios para tener el buque listo para salir en el momento de esa alerta. Lo voy a hacer sobre un caso práctico que hicimos hace, yo creo que 5 o 6 años y que llevo intentando tiempo convencer a nuestro cliente para contarlo, pero por tema de confidencialidad no nos han dejado hasta hace unos meses. Seguro que conocéis el proyecto, la zona sin duda es la Bahía de Concepción, en la región de Biobío, y se trataba de un proyecto en aquel punto rojo, un poco al norte del puerto de Lirquén, si no me equivoco, allí por la batimétrica del orden de la -20. La terminal es un poco particular. Se trataba de un proyecto con una unidad FSRU en un jetty totalmente offshore. No estaba conectado a la línea de tierra. Había una pipeline submarina para conectar a la línea de costa. Y como veis es un jetty across the dock. Hay una unidad FSRU que se amarra permanentemente a uno de los muelles para salir sobre todo sin ningún obstáculo en caso de emergencia, y el metanero abarroado al otro lado del jetty estaría haciendo la transferencia de gas llegado el caso. Nuestro cliente, Höegh LNG, como propietario del barco, en la medida en la que se le ofrece este proyecto, se preocupa por su barco y en paralelo con el proyecto de viabilidad técnica, nos pide a nosotros que analicemos cómo sacar su barco en caso de que haya un riesgo de emergencia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo necesita para sacar su barco en caso de que haya esa alerta temprana? Para ello, lo que hace es movilizar a un equipo de capitanes, a los capitanes de la FSRU, se los lleva a Madrid a trabajar con nosotros y participan todos de forma activa en nuestras instalaciones. Ahora os comentamos cómo. Nosotros somos una consultora especializada en diseño marítimo portuario y lo que hacemos es incorporar el comportamiento del buque al propio diseño. Contamos con un sistema de herramientas de simulación avanzada y nuestro equipo de ingenieros está apoyado por capitanes de la Marina Mercante con mucha experiencia en navegación y en proyectos LNG. Y lo que planteamos de manera conjunta es realizar un estudio de simulación en tiempo real muy exhaustivo en cuanto a su alcance, con 2 etapas. Una primera, como digo, con el simulador en tiempo real, en la que el factor humano es determinante, en la fase de separación y la asistencia de remolque. Y lo completamos haciendo maniobras con un modelo de autopiloto, un modelo fast time, que no requiere el factor humano, es un modelo mucho menos costoso y lo utilizamos para determinar el tiempo desde un punto en el que el buque está libre de remolque y solamente tiene que dar máquina avante para buscar la zona segura.
El trabajo lo hemos hecho principalmente en Madrid, en nuestro centro de simulación, sobre todo porque tenemos una ventaja. Todos los proyectos que hacemos relacionados con LNG, y yo creo que todos los que hemos hecho relacionados con puertos, son urgentes. Necesitan respuesta de un día para otro y seguro que no cuento nada nuevo por acá. Nosotros tenemos mucha autonomía a la hora de preparar puertos, buques, modelos, escenarios, porque nuestro equipo puede entrar en el sistema y crear cualquier modelo, cualquier escenario que sea necesario utilizar y lo hacemos exclusivamente con nuestro personal a partir de la información que nos facilita el cliente. Y esto fue una nueva ventaja. Al final, el proyecto de viabilidad para la nueva terminal estaba muy bien documentado. Necesitamos, siempre que se hace una modelización numérica de cualquier zona costera, es fundamental que la información disponible sea fiable y de calidad. En nuestro caso, para modelizar la zona de navegación, necesitamos tener la configuración general de la zona, la batimetría, ayudas a la navegación, el diseño de la propia terminal, incluyendo sus equipos de amarre y defensa, y, por supuesto, la información hidrometeorológica. Allí contábamos con un estudio muy completo de PRDW que nos ayudó a caracterizar vientos, oleajes, corrientes, nivel de mar y, sobre todo, información de tsunami para confirmar una de las hipótesis de partida del trabajo. Nosotros no pretendíamos hacer el enfrentamiento del barco contra la ola de tsunami. Lo que queríamos era determinar el tiempo necesario, la estrategia, la ruta antes de la llegada de esa ola. Y sí que pudimos ver, en base a determinados estudios, que había cierto tiempo disponible antes de la llegada de la primera ola y, como se ha comentado antes, incluso de esos efectos de resonancia que se dan en la bahía de Concepción una vez que pasa el tiempo y llegan los siguientes envites del tsunami. Fundamental también contar con información fiable del buque, la flota de remolcadores de la zona, las normas de navegación, la configuración de otros puertos, fondeaderos, etc. Y, igualmente, el definir la ubicación de una zona segura teniendo en cuenta la profundidad para evitar esos efectos de elevación de la ola, que son los que darían los mayores problemas. No obstante, nuestro cliente es el dueño del barco y está muy preocupado porque no le pase nada a su nave. Entonces nos pidió hacer un barrido sobre todos los escenarios operativos. Normalmente, cuando se habla de maniobra, se trabaja con intensidades de viento y de ola en el orden de un 1% de excedencia anual. Como veis ahí, lo típico son 20-25 nudos, metro y medio de altura de ola, no mucho más. En este caso, nos pidieron llegar a valores casi de diseño de vida útil de infraestructura portuaria, hablando de 10 y 100 años de periodo de retorno, con intensidades de viento de entre 30 y 40 nudos y alturas de ola muy, muy importantes. Como digo, el cliente anda preocupado por su barco y quiere asegurarse de que, en caso de que tenga que abandonar la terminal, pueda hacerlo y saber cuánto tiempo le pudiera llevar y cuántos medios necesitaría, porque eso, en el fondo, tiene un coste adicional y tiene que valorarlo antes de llevar su barco para allá. En cualquier caso, no nos centramos solamente en los periodos de retorno, en el nivel de presentación, sino también en los escenarios más perjudiciales para la propia maniobra, es decir, aquellos vientos que, a la hora de salir de la terminal, empujan al barco contra las defensas y le perjudican en la salida. Y, como digo, en condiciones de operación y condiciones muy extremas. El trabajar con el dueño del barco tiene una ventaja, y es que nos facilitó toda la información hidrodinámica del barco, muy útil y fundamental para hacer una modelización numérica que responda y sea fiel al comportamiento dinámico del buque en maniobra. Hicimos un modelo muy exhaustivo que sus capitanes verificaron y calibraron en el propio simulador para confirmar que se comportaba como su barco. Y, de nuevo, con un trabajo muy especial para ellos. Tuvimos que hacer dos modelos, uno en plena carga y otro en lastre, porque nunca sabes cuándo puede darse esa alarma. Y, además, al tratarse de un barco que está
pensado para estar amarrado 24/7, 365 días al año, si todo está bien, surge un problema añadido de ese marine growth, los problemas de crecimiento marino que se ha hablado en tuberías esta mañana, lo hablaba Francisco, pues en el barco pasa lo mismo. Ese crecimiento de vida marina en el casco hace que la capacidad de maniobra, la velocidad punta del barco cuando se le da todo avante se reduzca. Hicimos un modelo teniendo en cuenta esos efectos de reducción en su capacidad de maniobra. Y fue testado contra ensayos que nos facilitó la propia naviera. Os podéis imaginar que al mezclar todas estas variables lo que sale es una matriz de casos a analizar enorme y fuimos uno por uno detrás de ello intentando analizarlo. Lo fundamental es que nos centramos inicialmente en simular la maniobra antes de la llegada del tsunami, tras recibir esa supuesta alerta temprana. Y estuvimos trabajando hasta 5 días, una semana completa, con el equipo de capitanes de JOEC y nuestros propios capitanes, combinando todas esas variables de las que hemos hablado. Condiciones moderadas, fuertes, extremas. Incluso nos pidieron, llegado el momento, el modelizar la secuencia de cabos amarrados y las características de la defensa, que eso no es tan habitual hacerlo en un simulador, hay otras herramientas más adecuadas. Igualmente trabajamos con diferente formación de remolcadores, normalmente con un remolcador conectado en la mura de estribor, en una vita sumergida, ese remolcador número 3, pero adicionalmente había por ahí 2 remolcadores adicionales para, en función de la intensidad de las condiciones, trabajar con ellas o no. Y veis ahí un poco el detalle de las maniobras, lo fundamental. Básicamente se centra en la figura de la izquierda. El trabajo que hicimos con los capitanes tenía que ver sobre todo con separar el barco y ponerlo en posición de salida. Alguna maniobra la hicimos completa para calibrar después con el modelo de autopiloto y sacar esos tiempos finales hasta llegar a esa zona segura en la batimétrica 50-60, lejos o fuera de la bahía. Ismael. Sí. 3 minutos. Perfecto. Las primeras conclusiones a partir del estudio de simulador en tiempo real, pues lo que hicimos después de todas y cada una de las 50 maniobras fue tener una reunión para discutir los findings principales que habíamos encontrado. Y lo que fuimos viendo es que los capitanes, todos expertos y con muchas horas de navegación detrás, fueron aprendiendo sobre el propio proceso en el simulador. Su primer reflejo al plantear una maniobra de emergencia es tirar con el remolcador por proa todo lo que puedo, apoyar la popa en la defensa y salir corriendo. Eso, lo que fuimos viendo al analizar todos los parámetros de la maniobra, es que provocaba o podría provocar daños en la propia defensa. Y como se ha hablado, hay también un riesgo de que la alerta de tsunami sea falsa o que sea simplemente necesario hacer un simulacro de emergencia, con lo cual no se puede asumir el riesgo de falla de una defensa en cada una de los supuestos abandonos de la terminal que sea necesario hacer, porque tiene un sobrecosto y luego además un tiempo adicional para recuperar esos equipos, como se ha hablado con el tema de las grúas. No es tan fácil recuperar esas defensas. Lo que vimos es que la maniobra conviene dividirla en esas 3 fases, separar el barco de las defensas, utilizando remolcador, máquina avante y timón, incrementar la velocidad con los remolcadores conectados y finalmente desconectar para dar full ahead y buscar alta mar. Como digo, las primeras 2 fases son las más críticas porque se encuentran 2 principales problemas. Estos grandes impactos en las defensas y que el tiempo para alcanzar la primera milla de navegación es del orden del doble del tiempo necesario para alcanzar cualquiera de las siguientes millas hasta llegar a alta mar. El factor clave en todo esto, lo que estuvimos viendo es que es fundamental encontrar una estrategia que cubra ambos objetivos, encontrar un equilibrio entre el uso de medios disponibles, remolcadores, máquina y timón para separar el barco con cuidado, optimizando el tiempo para minimizarlo de cara a tenerlo listo para salir hacia afuera. A partir de este primer barrido, lo que obtuvimos es
una definición de esa primera estrategia, pero además pudimos medir cuántos remolcadores son necesarios para sacar el barco en condiciones en esa rosa que hicimos para cada una de las condiciones de carga. Esa se corresponde a la condición de lastra y otra para condición de carga, otra para el barco con suciedad en el casco. Y como veis, por colores tenemos el uso de timón y máquina. En cada uno de los tubos de la rosa de vientos vemos la intensidad de las condiciones con las que estuvimos trabajando y hay un remolcadorcito que nos dice cuántas unidades necesitamos en cada caso. Además de esto, utilizamos el modelo de autopiloto para, en el momento en que terminamos la maniobra con simulador en tiempo real, revisar todos los parámetros en cuanto a rumbo, velocidad, posición, uso de medios, dárselos a Sigma y a partir de ahí, con un modelo de autopiloto, darle todo avante y que vaya ganando velocidad. Repetimos unas 50, 60 maniobras y a partir de ahí lo que tenemos es una envolvente de todas ellas y un análisis estadístico que nos permite definir para cada una de las millas de avance el tiempo o digamos valor medio, máximo y mínimo de los tiempos necesarios y velocidades que se van obteniendo para alcanzar las zonas gradualmente más avanzadas. Y lo que se va viendo es que también en función de la ruta obtenida los tiempos son mayores o menores. Más o menos lo que llegamos a concluir es que en el rango de 30 hasta 40 minutos, en función de las condiciones, en función de la ruta, el barco podía llegar a zona segura. Hasta aquí debería haber terminado el estudio. Lo que pasa es que estuvimos trabajando una semana con unos capitanes noruegos bastante intrigados y simpáticos y al final, pues por las noches íbamos hablando con ellos y nos quedamos todos con la inquietud de saber qué pasaría si navegábamos una vez que la ola de tsunami o la corriente de tsunami entraba en la bahía. Como se ha comentado antes, no tiene tanto sentido porque cada tsunami que pudiésemos analizar es diferente del siguiente, con lo cual es simplemente un experimento que hicimos al tener un simulador, capitanes e información que poder modelizar. Y lo que hicimos fue trabajar con 4 o 5 simulaciones 30 minutos y 100 minutos después de haber recibido esa alerta temprana, con una simplificación de la información del tsunami para poder meterla en el simulador. Y en la primera de ellas lo que se corresponde es a una corriente que le llega al barco del orden de un nudo en contra y una sobreelevación de hasta 2 metros de altura de ola. En la siguiente, ya con la situación más complicada en toda la bahía, con hasta 5 nudos de intensidad y una sobreelevación de unos 4 metros. Aquí el tiempo ya no era tan importante, se supone que estamos en pleno tsunami con todos los efectos. Lo que sí que vimos es que aumentando el número de remolcadores al máximo, la maniobra se pudo resolver. Hay un tema adicional que no analizamos y que tiene que ver con el amarre en el propio jetty. En mi opinión, yo creo que esas condiciones duramente se pueden aguantar con esas condiciones, sobre todo de corriente y probablemente de resonancia en la bahía, pero es un problema aparte. Era más que nada un tema que por pura curiosidad quisimos darle una vuelta. Y nada más. Bueno, insisto en daros las gracias por la oportunidad. Y una cosa que hablaba con Pato al inicio de la presentación. Se trataba de un proyecto confidencial que hicimos pues, con todo el interés desde España, pero precisamente esa confidencialidad no nos permitió intentar contactar con alguno de nuestros colegas chilenos que probablemente nos hubiesen ayudado a enfocar esto de una forma mucho más práctica, sobre todo después de lo que he estado escuchando por acá. Así que me llevo unos cuantos contactos para la siguiente. Dar este trabajo.